Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy vamos a comentar dos cosas principales en cuanto al conflicto en Ucrania. Una de ellas tiene que ver con algo que los medios occidentales no van a comentar jamás, y además explica muy bien por qué sobre aquel ataque contra el teatro de Chernígov tampoco es que dijeran demasiado. Sí, era un teatro, sí hay muchísimas víctimas, pero en realidad no hablaron del hecho como sí acostumbran hacerlo cuando Rusia se supone que ataca un objetivo civil. Y aunque ya vimos en uno de los informes anteriores que se trataba efectivamente de un objetivo absolutamente militar, no especificamos qué tipo de objetivo militar era, porque lo cierto es que era una especie de objetivo militar doble. Enseguida vamos con ello, pero antes otra noticia que quizás podría cambiar algo mínimamente, o bueno, incluso podría cambiar bastantes cosas directamente sobre el frente, y es que las autoridades estadounidenses están básicamente empujando a Ucrania hacia un suicidio militar. Lo hemos comentado ya y hablamos entonces del hecho de que desde la OTAN, desde los medios occidentales, o sea, incluso desde la inteligencia estadounidense, están comenzando a admitir el hecho de que Ucrania no está preparada para ganar esta guerra. Bueno, ellos de momento mayoritariamente hablan de la contraofensiva. Algunos ya empiezan a comentar el hecho de que Ucrania quizás no tenga fuerzas directamente para superar a Rusia. Vaya sorpresa, no se podía saber. No será porque no lo hayamos comentado desde aquí en decenas y decenas de ocasiones. Pero bueno, desde la OTAN esto no lo podían admitir así de buenas a primeras, y ahora sí están comenzando a hablar sobre ello. Ya vimos algunos testimonios de algunos medios o personalidades occidentales, y ahora vamos a ver otro testimonio directamente de ambas a la vez, y es que se trata de un corresponsal del periódico alemán Bild. Para nosotros habla Julian Röpke, o bueno, mejor dicho, escribe: el ejército ucraniano nunca fue capaz de expulsar a Rusia del sur y este del país. Al mismo tiempo, tanto los gobiernos occidentales como el gobierno de Kiev asumieron que Rusia podía ser derrotada. Ahora tenemos un problema. Ups, parece que se acaban de dar cuenta. Yo no sé dónde estaba toda esta gente el día 24 de febrero del año 2022. Yo no sé dónde estaba esta gente cuando les daban clases de geografía. Tampoco sé dónde estaba toda esta gente cuando en la carrera periodística les enseñaban que había que tener un mínimo de objetividad. Pero ya veis, todo eso se les olvidó de un día para otro, básicamente, tan pronto como desde la OTAN comenzaron a soltar una muy buena guita a todos estos medios occidentales para que intentaran convencer a tantos occidentales como sea posible de que Ucrania efectivamente era un estado súper fuerte que podía resistir frente a Rusia. Pero en realidad ese nunca fue el plan. El plan era debilitar a Rusia tanto como fuera posible. Y además ahora Occidente tampoco, bueno, Occidente, Estados Unidos tampoco es que espere que Ucrania gane directamente en este conflicto. Lo único que quieren es, de momento, conseguir una especie de dos Coreas a la ruso-ucraniana. Es decir, una especie de frontera laxa, absolutamente militarizada entre ambos países. Incluso pudiera ser que toda una línea gris que, si bien congelara el conflicto por el momento, después permitiría sin duda alguna la reanudación del mismo. Vamos, tan pronto como Occidente pudiera fabricar más armamento y enviarlo a Ucrania, tan pronto como Occidente pudiera seguir esta guerra contra Rusia, esta guerra de la OTAN contra Rusia en condiciones. Y ahora fijaos, pasamos de las declaraciones de los medios / personalidades occidentales según las cuales Ucrania no tiene absolutamente ninguna posibilidad, como mínimo en esta contraofensiva, pero vamos, no vayamos a engañarnos en realidad en todo lo que se refiere a esta guerra en sí. Y después tenemos otra noticia según la cual las autoridades estadounidenses habrían alentado a Ucrania a
tener menos aversión al riesgo y comprometer completamente sus fuerzas en el eje principal de la contraofensiva en el sur. Washington ha instado a Ucrania a enviar más poder al sur y dejar de concentrarse en el este. Esto, de hecho, ya lo comenzamos a comentar en uno de los informes anteriores y entonces lo denominamos como un suicidio militar. Veréis, desde Washington hablar es ciertamente muy fácil, pero una vez que te encuentras en el meollo del asunto, es decir, una vez que estás en Ucrania y eres un soldado ucraniano o uno de los mandos que tiene que tomar decisiones, tienes que enfrentarte al hecho de que no es tan fácil como juntar todas las fuerzas de Ucrania en la dirección sur, es decir, hablamos de la región de Zaporozhye. La idea está fenomenal, vamos a coger todas las fuerzas y ya que no estamos consiguiendo absolutamente nada o apenas nada en esta contraofensiva, pues formar una especie de puño y ver hasta dónde podemos llegar. Pero ¿qué es lo que pasa exactamente con el resto de las direcciones? Eso por un lado, y qué es lo que pasa sobre todo y por encima de todo con la dirección de Kupiansk, donde Rusia ahora mismo está avanzando a pasos agigantados, o sea, Ucrania ya está teniendo que enfrentarse a un auténtico dilema, porque por un lado tienen que cubrir lo que es el frente de Kupiansk, tienen que estar destinando constantemente soldados de otras zonas del frente para que Rusia no rompa todas y cada una de sus defensas allí. Ya han estado evacuando hasta 37 localidades en la región, pero todo esto no es suficiente, puesto que después de la evacuación generalmente viene la toma de la ciudad, una toma que muy probablemente se termine produciendo de aquí a un par de meses, pero Ucrania tiene que frenar eso, porque si no, muy probablemente Rusia pueda llegar muchísimo más lejos y tomar no solo Kupiansk, sino pues prácticamente toda la región de Kharkov. Pero desde Estados Unidos, obviamente, estos hechos no es que los desconozcan, es que les da absolutamente igual. Lo que les importa es tener algún avance, por mínimo que fuese, así que le proponen a Ucrania quitar tropas también de la dirección de Kupiansk, de la dirección de Artyomovsk, de la dirección de Ugledar y destinarlo absolutamente todo a, digamos, intentar avanzar lo máximo posible en la dirección de Zaporozhye. Yo creo que no hace falta explicar aquí mucho más, porque todo el asunto en realidad se resume perfectamente en un solo lema: hasta el último ucraniano. Y ahora sí que sí, vamos a comentar brevemente una vez más ese ataque de Rusia contra el teatro dramático que se encuentra en la ciudad de Chernigov, el teatro dramático y los edificios colindantes. ¿Por qué se produjo ese ataque? Recordemos que en uno de los informes anteriores ya hablamos del mismo y entonces dijimos que dentro del teatro dramático, lo cual es absolutamente cierto, se estaba produciendo una exposición militar con un montón de soldados ucranianos allí, con un montón de mandos, altos mandos además, pero lo que no dijimos entonces, básicamente porque yo para ese momento desconocía dicha información, era que justo detrás de ese edificio se estaba celebrando una reunión importantísima entre altos mandos ucranianos por un lado, altos mandos de la OTAN por otro. Estamos hablando particularmente de altos mandos de la OTAN de dos países, Polonia y Lituania. 23 oficiales por un lado, 23 oficiales por otro. De los 23 extranjeros que había en el edificio en cuestión, 9 a día de hoy se encuentran muertos. Y en total entre ambos edificios a día de hoy ya hay 54 fallecidos, 89 heridos y además esos eran todos militares. También hay 3 civiles que desgraciadamente han resultado ser víctimas colaterales. También hay 11 personas que han tenido que ser evacuadas en helicóptero. Algunos dicen que en dirección a Alemania, otros que en dirección Polonia. Algunos de ellos estaban muy gravemente heridos, así que no se sabe si habrán llegado o no a su destino. Lo que sí se sabe es que el ataque del otro día ha resultado ser un completo desastre tanto para Ucrania como para la OTAN. Y es que en respuesta por todos estos ataques contra Kursk, contra Moscú, en definitiva por todos esos ataques contra objetivos civiles dentro del territorio de Rusia, ataques que desde Ucrania juraron y perjuraron directamente a la OTAN que no harían en ningún caso, pero ya veis, están intentando realizar día sí y día también,
pues todo el mundo pensaba que no iba a venir ningún tipo de respuesta por parte de Rusia. Y ya veis, la respuesta sí ha llegado. Y además una respuesta contra la cual nadie puede decir nada, porque salvo nosotros, muy probablemente absolutamente nadie, mucho menos de los medios occidentales, vaya a comentar estos hechos. En primer lugar, porque no interesa, y en segundo lugar, porque no les conviene. ¿Qué es lo que hacen altos mandos de la OTAN reuniéndose con altos mandos ucranianos en la ciudad de Chernígov, a donde, por cierto, no quiso volar Zelensky? Es decir, ante una catástrofe militar de semejantes dimensiones, Vladimir Zelensky, ese valiente héroe de la patria ucraniana, decidió quedarse en casa. En los próximos días intentaré enterarme y, por supuesto, informaros a vosotros sobre las consecuencias finales de estos ataques realizados por las Fuerzas Armadas de Rusia contra objetivos más estratégicos imposible en la ciudad de Chernígov. Pero de momento ya veis que han sido ataques de gran calado e importancia, sobre los cuales además ni desde los medios occidentales ni tampoco desde la OTAN puedan decir demasiado, puesto que eso suscitaría muchísimas más preguntas que respuestas. Y lo que demuestra, eso sí, el ataque en cuestión es precisamente el hecho que tanto intentan tapar, tanto de los medios occidentales como, por supuesto, desde la OTAN. Y es que no se trata de una guerra de Rusia contra Ucrania, sino de una guerra de la OTAN contra Rusia.